Bienvenidos a Top Latin Minds. Hoy estamos en una nueva presentación con un invitado muy especial que nos acompaña desde Nueva York para compartir su historia, compartir sus sueños, sus aprendizajes durante la vida. Como siempre, estamos buscando esos momentos importantes en la vida de nuestros invitados que nos motiven, con los que nosotros nos sintamos identificados y que sea un factor de apoyo a sus decisiones, a sus cambios, a sus metas, a la revisión de sus procedimientos de vida, a la forma de pensar, y que a través de resonar con su historia, ustedes se identifiquen con nuestros invitados, que son nuestros Top Latin Minds, personas que han trascendido fronteras en la búsqueda de sus sueños y que queremos compartir, y por eso hemos invitado y los seleccionamos de una forma que nos permita conocer más de su vida y que nos acompañen pues, en este descubrimiento. Entonces, antes de que iniciemos, los invito a que se suscriban a nuestro canal, ya que al suscribirse es bien importante que recibamos este apoyo, ya que YouTube nos ayuda a difundir a más personas y que lleguemos a más número de personas que escuchan estas historias de motivación, y así podemos lograr nuestros objetivos. Así que presionen el botón de suscribirse, activen la campana y de esta forma se van a mantener informados de todo el contenido que generemos en Top Latin Minds. Entonces, con esto le damos la bienvenida a Ian Peterson, que está acompañándonos en el día de hoy. Bienvenido, Ian. Él es partner y project director de New Combin. Es una empresa de la cual vamos a hablar hoy. También nos va a contar qué están haciendo y cuáles son sus metas. Ian es ingeniero industrial con una especialización en gestión de proyectos técnicos en proceso de certificación como coach ontológico, con una experiencia en diversas industrias, tamaños y culturas organizacionales. Y vamos a aprender de toda su experiencia. Y nos va a contar de su experiencia también en New Combin como siendo una empresa con más de 70 miembros, cómo se ha logrado pues, este reconocimiento como un great place to work, que es una forma de decir que han creado un ambiente cultural, institucional, que pues queremos saber sobre eso también. Entonces, sin más preámbulos, Ian, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, estoy muy emocionado de estar acá. Gracias por la invitación y nada, con muchas ganas de charlar con vos hoy. Bueno, Ian, quiero que empezar para que nuestros invitados, las personas que te están viendo hoy, conozcan un poco de ti. Creo que empezamos a deducir por el acento, pero el apellido nos confunde. Entonces, cuéntanos un poco quién es Ian, de dónde viene, aparte de la presentación que estamos haciendo, y dónde te encuentras hoy en día. Y hoy les hablo desde New York, en Estados Unidos, y la tonada me va a delatar como argentino a la legua, pero originalmente yo nací aquí en los Estados Unidos, y eso en realidad se dio por como las casualidades de la vida, ¿no? Como mi padre, mi madre, toda mi familia oriunda de Argentina, de una ciudad llamada Rosario, a 300 kilómetros de la capital de Buenos Aires, y él se encontraba trabajando en Buenos Aires y un día dice, bueno, voy a ir a trabajar para Estados Unidos, le escribe una carta al CEO apostillada, bueno, me voy a ir para allá. Mi madre no hablaba inglés, ella era, es odontóloga, pero practicaba odontología en Argentina y dejó su práctica, se fue para allá en búsqueda de construir un futuro, ¿no? Y de construir un proyecto en conjunto con su pareja, y ahí nacimos mi hermano y yo, y bueno, de ahí sale digamos, que nací en Estados Unidos, una familia con algo de ascendencia, de afluencia inglesa, y por eso el nombre Ian y el nombre inglés y demás, pero bueno, mi crianza ha sido prácticamente entera en Latinoamérica. Estuve en Estados Unidos hasta los 6 años y luego me fui para Brasil, donde viví 2 años en Brasil, y luego la mayoría de mi formación fue en Buenos Aires. Así que bueno, eso capaz une un poco los cabos de Ian. No suena como un nombre argentino, pero bueno, sí, aquí, digamos, oriundos de Argentina, y recién me he vuelto a mudar a los Estados Unidos el año pasado. Así que ha pasado un tiempito desde que resido en los Estados Unidos, pero sí ha sido un punto de contacto por el trabajo y por varios proyectos que a lo largo de los años me han traído hasta aquí. Okay. ¿Trabajaste o decidiste estudiar ingeniería industrial? ¿Tuviste algún motivo? ¿Qué te motivó a tomar esta decisión?
por la ingeniería y en particular por la parte industrial? Creo que hay, digamos, la respuesta a priori o el mindset en ese momento fue quería estudiar algo que me diera herramientas para poder aplicar a cualquier tipo de problema, porque no tenía claro. Y la noción de, bueno, ¿a qué te querés dedicar? Que es algo que, por lo menos a mi generación, la generación anterior, decía, bueno, tienes que estudiar algo para dedicarte a eso. Y yo no tenía muy bien esa idea, pero yo sabía que esa formación me iba a dar herramientas para que si yo las quería aplicar a un tipo de problema o a un tipo de industria, iba a poder aplicar toda esa formación. Entonces eso fue lo que me llevó a lo que es ingeniería y a posteriori veo, y sí, siempre pensé de una manera sistemática, el pensar en organizaciones o en pensar en cualquier tipo de actividad en forma de proceso se me viene natural y es una combinación entre el entrenamiento y como que siempre fui un poco así. Entonces, a posteriori, valido que fue la decisión correcta. Y en una duda que me nace sobre la ingeniería industrial, y para los ingenieros que nos están escuchando, yo estudié en Colombia y la ingeniería industrial en Colombia, digamos, tiene una connotación diferente a la ingeniería industrial en Norteamérica en general y de pronto en los países industrializados, ya que el ingeniero industrial trabaja mucho en manufactura, Sí. mientras que en nuestros países por lo menos se han desindustrializado, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial ha tenido que buscar otras fuentes de trabajo, digámoslo así, otras áreas para poder trabajar. ¿Es algo parecido a lo que pasa en Argentina o sigue Sí. siendo un ingeniero de planta también? Como se Bueno, puede? es interesante lo que dices porque algo similar pasa en que la salida laboral de muchos de los estudiantes de ingeniería industrial sí terminan en empresas que no son de manufactura o no son, entre comillas, industriales. Y creo que eso es un poco por cómo evolucionó el mercado laboral, ¿no? Desde la era del Internet, que el mercado laboral se ha diversificado mucho más. Entonces también hay muchas otras avenidas a la cual se puede aplicar algunos de los conceptos, porque en definitiva el ingeniero industrial lo que busca es cuál es la mejor manera de estructurar un proceso para eficientizar la producción de un bien o servicio de valor agregado, ¿no? Y si eso lo llevas a tubería de acero o manufactura de vehículos, y se asocia mucho al génesis o al origen de la carrera, pero eso también se puede aplicar a un proceso de construcción de software, por ejemplo, ¿no? Donde Ujú. también tienes diferentes procesos y también tienes diferentes etapas en ese proceso que tienes que buscar maneras de optimizar. Entonces, es cierto lo que dices y hasta incluso en la universidad en la que yo fui, yo estudié en el ITUA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y ellos han evolucionado la carrera para incorporar más conocimientos sobre sistemas de información, nuevas tecnologías. Antes las empresas que formaban parte de la construcción de los currículas eran empresas como Techint, ¿no? Empresas de fabricación de acero, habían fabricantes de vehículos y hoy tienes empresas como Mercado Libre que tienen un involucramiento en, ok, ¿cómo vamos a formar a los ingenieros del futuro? Correcto. Entonces creo que sí ha evolucionado en el tiempo diferente. No sé si no lo podría calificar como bueno ni malo. Sí, 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 se ha dado simplemente. Sí. Y tus comienzos en la parte laboral, ¿cómo son? ¿Sales de la universidad a Y buscar trabajo? yo siempre trabajé en realidad. En casa, bueno, y algo de esto conté, tanto mi padre como mi madre, los dos chambeadores, digamos, en casa había una ética de trabajo altísima, ¿no? Y eso, eh, digamos, desde que nosotros tenemos tarea, es que las responsabilidades se hacen y se trabajan y uno se empeña. Entonces, esa era un poco la crianza que ellos nos dieron. Y yo desde chico que mi padre me decía, vení, me vas a ayudar con algo que tengo que hacer. Y yo desde los 13 años que tengo recuerdo que estoy trabajando con él. A los 16 ya cuando en los veranos, ¿no? Bueno, voy a trabajar en una curtiembre un año, trabajé en una empresa
de logística a otra, y durante mi carrera de ingeniería, mi trabajo fue en voluntariado, en realidad. Entonces, trabajaba en organizaciones no gubernamentales, que fue también una muy linda experiencia. Y la forma en la que yo siento que aprendo mejor es de manera kinestésica, ¿no? Haciendo, jugando y experimentando y equivocándome de esa manera. Y entonces siempre fue así. Ahora, ¿qué es lo que me llevó a la tecnología? Fue que la universidad está en Buenos Aires, tiene acceso a proyectos, a oportunidades, y yo logré que, digamos, tienen un sistema de becas para hacer intercambios, por ejemplo. Entonces yo pude hacer un semestre en el exterior, que eso fue digamos, me voló la cabeza, para decirlo de una manera, me sale el argentino a full, pero realmente cambió mi perspectiva en qué era lo que yo quería hacer. Y yo, al regresar de esa experiencia, habiendo estado en Holanda, en una ciudad que se llama Eindhoven, vuelvo y digo, acá es donde yo me tengo que empeñar, acá es donde quiero dedicar mi tiempo, y ahí sí, salí a buscar trabajo, seguí trabajando en muchas organizaciones estudiantiles. Estas organizaciones lo que buscaban era fomentar el emprendedurismo, era acercar el emprendedurismo del exterior a diferentes personas dentro de Buenos Aires y en toda la Argentina, que como en Latinoamérica creo que es algo que hoy pasa un poco menos, pero sí estamos lejos de la frontera tecnológica, que uno capaz aquí en Estados Unidos sí la puede ver. Entonces, una de esas misiones fue, bueno, quiero acercarme a esa frontera tecnológica, quiero poder acercársela a otros. Y posterior a eso sí fue, bueno, voy a buscar un trabajo, y mi primer trabajo formal fue en Mercado Libre, empresa fantástica de e-commerce, y ese fue, digamos, la primera experiencia formal de empleo que, que sí me dio un muy lindo insight de cómo es trabajar en una organización muy grande. Rápidamente me fui dando cuenta, y llegó a un punto donde quería otra cosa. No porque lo que yo tenía en ese momento no era malo, y no porque tampoco estaba agradecido, pero sí habían algunas ambiciones de: estoy trabajando muchísimo, me encantaría hacerlo, trabajar para mí, construir algo, y donde el aprendizaje es monumental, ¿no? Versus el tener un alcance de trabajo acotado. A mí me interesaba la experiencia de poder estar haciendo un montón de cosas, construir algo con un equipo y sentirme propio, ¿no? Sentir que es algo propio, y ese, creo que el adueñamiento y esa sensación de responsabilidad a uno, creo que por lo menos a mí fue como leña al fuego en cuanto a motivación. Y es un poco un salto al abismo en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que en muchos sentidos, en papel, no estaba preparado para todo lo que esperaba por delante. No me sentía preparado. Pero eso capaz estaba arraigado en la inseguridad, y estaba arraigado en bueno, pero ¿y qué sí? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Pero después la idea o la noción, yo en este momento tenía 24 años, y la decisión fue, el pensamiento fue: ¿qué es lo peor que puede pasar? Juguemos ese escenario de manera racional. Digamos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Hago esto por N meses o N años y no funciona. Ok, y si no funciona, ¿qué pasa? Y bueno, probablemente esté en Buenos Aires y encuentre un trabajo como el que tengo ahora o similar, y lo busque. Y es decir, lo peor que puede pasar es que estoy donde me encuentro hoy. Entonces, regresar a donde ya estás, o sea. esto no, digamos, creo que la decisión de emprender es diferente a diferentes estadios, ¿no? No es lo mismo si tienes 24 años y eres chavo y digamos, un poco ingenuo, pero en el buen sentido de la palabra, que si tienes 30 años esperando un hijo, o si tienes 45 y tienes una familia, ¿no? Entiendo que las circunstancias cambian, pero bueno, en mis circunstancias y mi experiencia fue, bueno, el worst case scenario, el peor escenario es: estoy donde estoy hoy. Entonces, esto es solo oportunidad. Esto es solo oportunidad, y
en el peor de los casos me llevo un aprendizaje enorme y esa fue la principal motivación de, ok, hago algo propio que podría abrir las puertas a un futuro maravilloso, a poder construir un futuro, porque, bueno, también la situación económica en Argentina en los últimos 10, 20 años ha sido volátil como para poner una palabra amena, ¿no? Ese es otro factor que sumaba a mis ganas de construir algo y poder trabajar para mí mismo. Y también yo siempre tuve la ambición de salir de la Argentina y abrirme la cabeza conociendo otras culturas y entendiendo formas diferentes de hacer las cosas. Y esa es una manera en la que yo por lo menos siempre aprendí y siempre fue el objetivo. Y bueno, esto capaz se correlaciona con cómo crecí, que fue viviendo en diferentes lugares, cuyo cuando estaba en Argentina era el gringo, ahora estoy en Estados Unidos y soy el latino, ¿no? Entonces siempre fui siempre encajé en el rol de foráneo y no es algo que me molesta, es así como se dio mi vida y yo hoy me siento argentino, pero agradezco la habilidad de poder salir de mi zona de confort hoy y poder estar en otro lado, ¿no? De hecho, después de Argentina, no sé si contesto todavía, pero después de Argentina, cuando iniciamos el negocio, cuando inició New Combin, un año después, en el 2019, vamos a México a presentar a un proyecto que teníamos con un cliente y nos habían dado como parte de pago un stand, ¿no? en esas expos empresariales. Entonces fuimos y esa experiencia nos dio clientes interesantes, prospectos comerciales más interesantes aún. Y yo me fui 2 semanas y al final de esas 2 semanas dije conversando con mis socios, ¿no? Que ellos han sido, digamos, un partnership, una sociedad, que la sociedad que hemos logrado, la verdad es que es increíble. No, increíble. Pero bueno, al final de esas 2 semanas, bueno, ¿qué hacemos? Me voy a quedar. Me fui 2 semanas a México y no me subí al avión de vuelta. Y así empezó una estadía de 5 años en Ciudad de México, donde seguíamos construyendo New Combin. Entonces, las ganas y también la voluntad de poder tomar este tipo de, entre comillas, riesgos. De nuevo, todo esto, la hipótesis que yo tenía es, no hay riesgo, solo hay beneficios, solo hay oportunidad. Entonces, para mí tomar esas decisiones de cambios rotundos en mi vida eran aventuras, era posibilidad. Yo en ese momento, cuando estaba trabajando en Mercado Libre, no podía proyectar si quiero tener hijos algún día, si quiero algún día capaz tener una casa. Y no lo digo solamente por lo material, ¿no? Pero digo en el construir el proyecto individual de uno. Cuando el contexto no acompaña, bueno, voy a buscar otro contexto, vamos a seguir, ¿no? Y si uno se queda, yo siempre cuando me quejaba cómo estaba la situación en Argentina, mis padres me decían, es así. Y siempre lo fue y es posible que lo será. Entonces, si te quedas en la queja, te vas a quedar donde estás. Fue bueno, vamos a sacar raíces y ponerlas en otro lado. Y no es fácil eso, ¿no? Cambiar de país, uno creería que por ser latinos es muy fácil la transición, pero hay muchas diferencias y son mundos realmente, ¿no? El trabajar en México es otra cosa que trabajar en Argentina, o trabajar en Brasil, o trabajar en Estados Unidos. Y eso, hoy nosotros tenemos equipo en toda Latinoamérica. Entonces, entender cómo poder generar un ambiente sano, productivo, era algo fundamental, especialmente si tenemos gente de todos lugares diferentes. Así que esa experiencia, la verdad que la agradezco mucho porque sí te habilita a cuestionar los juicios con los que uno tiene, ¿no? Todo el mundo tiene juicios, todo el mundo cree, y los juicios no son buenos ni malos, ¿no? Pero todo el mundo tiene juicios y la capacidad de cuestionarlos y de cambiar esos juicios a partir de lo que uno ve o lo que uno aprende. Y en mi caso, mi aprendizaje acelerado fue exponiéndome a todas estas situaciones diferentes que formaban parte del camino de construir una empresa, ¿no? Que ese era, si quieres, el hilo conductor de todos estos cambios.
Me fui un poco por la rama, Rodrigo, No. pero bueno, No. eso fue un poco la motivación y me acuerdo con algo que me decía Nico, mi socio, quien era compañero de la universidad, trabajamos juntos en algunas de estas organizaciones que comentaba. Si empujamos para el mismo lado, algo vamos a lograr, ¿no? Y esa noción fue también lo que llevamos a la práctica en el día a día cuando estábamos trabajando en su living, a cuando empezamos en nuestra primera oficina, que era un aula de inglés que se utilizaba para rendir exámenes y nosotros lo rentábamos durante la semana. Esa fue nuestra primera oficina. A hoy que somos un grupo mucho más grande, pero esos fueron como los valores que siempre quisimos mantener, ¿no? De si estamos empujando todos para el mismo lado, si nos estamos comunicando, si tenemos claro hacia dónde queremos ir y es una cuestión de constancia y voluntad hasta que llegamos a eso, ¿no? Así que bueno, no hubiera sido posible igual todo esto sin tener estos dos socios bueno, Nico, compañero, y Marcelo, quien es el padre de Nico. Eh, Mm. los dos socios han sido compañeros que me han enseñado mucho y agradezco mucho tenerlos a mi lado porque siento que nos complementamos muy bien también. Muy interesante, Nick. Sí, Jan, y no te quise interrumpir porque estabas dejando perdón. un testimonio también de un camino. Pienso que será interesante resumirlo rápidamente para mí, porque para ir sacando de esa historia, mira que hay factores, por ejemplo, que nosotros queremos identificar y ese es Bien. parte de nuestro objetivo. Mira que hay un factor, por ejemplo, la familia. La familia marca, ¿no? La Sí. ética de trabajo de tus padres, pero al mismo tiempo escogiste una carrera. O sea, pudiste haberte ido a hacer negocios y no estudiar porque no estabas seguro, pero quisiste prepararte. Al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo viajar, eh, buscar nuevas opciones, tomar riesgos, trabajar en una empresa bien estructurada, grande, del tamaño de Mercado Libre, es una buena oportunidad. Yo pienso que lo mejor de un empleo es aprender para prepararse. Es importante poder trabajar en una empresa que conozca por dentro las organizaciones y de pronto, o que sea una motivación para en un día decir, ya yo sé que es estar en una empresa grande, quisiera tener mi empresa de ese tamaño o más grande, o qué sé yo, o una empresa bien estructurada, pero tienes un Sí. ejemplo. Y todos esos factores de tu vida, pienso que los estamos viviendo en todos los países de Latinoamérica. Unos estamos entrando, otros están saliendo, pero al final venimos de todas estas crisis que nos estás diciendo también cómo la manejaste, porque es un ejemplo de tomar decisiones, de no sentarnos a quejar y a criticar y a simplemente llorar sin tomar acciones. Hay que moverse, hay que buscar nuevas opciones, nuevos caminos, nuevos países si es necesario. Yo no soy partidario de impulsar a la gente o empujarla a que la única forma es salir y abandonar el país. No, no es la única forma. ¿Sí? Pero sí hay que salir y mirar afuera. A veces desde afuera se ven mejor los toros son decisiones que se pueden tomar con aire fresco, ¿no? Y no estar metido dentro del problema. O simplemente buscar opciones de internacionalizarse, que nosotros promovemos mucho eso. Y es desde quédate en tu sitio, si estás conforme o estás tranquilo donde estás, no quieres dejar tus raíces, tu familia, tu barrio, pues, pero la internacionalización la consideramos una necesidad hoy en día. Entonces, nos han mostrado muchas cosas que son un camino que coincide, que no es una casualidad, toda esa preparación. He pasado por momentos en la vida en que decía, Dios me está preparando para algo, porque todo esto que estoy pasando, y al final resumes lo que tú decías, llega uno y dice, bueno, todo lo que pasó tenía que haber pasado para poder estar donde estoy hoy, ¿sí? De todo contribuyó de alguna manera y todo esto te ha ayudado, ¿no? Sí, y creo que lo interesante es que ocurrió de una manera completamente inesperada también, como que
llegué a hoy estoy donde estoy, pero no era donde capaz en mi cabeza visualizaba, y todo lo que ocurrió en el camino fue extremadamente impredecible. Es cierto lo que dices, que salir del país no es, eso fue también un deseo mío, que es algo que yo siempre busqué, de nuevo, porque fue una motivación personal, porque era mi definición de una aventura. Pero sí, y de hecho nosotros hoy trabajamos principalmente para Estados Unidos, pero todo nuestro equipo está en Latinoamérica. Y la posibilidad de internacionalizarse, y como tú dices, es casi una necesidad. Si nosotros hoy hay talento latinoamericano y hay mucha capacidad y hay mucho conocimiento, y ese conocimiento es valioso en muchísimos lugares del mundo. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de negocio, si yo tengo algo de valor, si yo o mi equipo tenemos algo de valor que podemos ofrecer a las personas, podemos ofrecerlas a las personas que tenemos aquí cercanos, pero también, ¿por qué no ofrecérsela a otras personas donde hoy nuestras capacidades de trabajar remoto son mejores que nunca? Entonces, desde el punto de vista para desarrollar negocios, creo que no deja de ser una oportunidad para aprovechar, y hoy creo que cada vez más el latino se está volviendo, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Donde algo que creo que compartimos en Latinoamérica, sí es la ética de trabajo, sí es el trabajar para construir, para conseguir nuestros objetivos, y creo que por lo menos hoy en Estados Unidos hay cada vez más emprendedores que están construyendo, que están trayendo sus negocios aquí, y muchos con equipos aquí en Latinoamérica. Así que eso es algo que creo que, por lo menos creo que es un área de oportunidad para que el mundo empiece a ver el talento increíble que tiene Latinoamérica también. Estoy convencido de eso, Ian. Somos los mejores trabajadores del mundo. De verdad que sí. Después de haber trabajado con personas de todo el mundo, te convences de nuestra ética, de nuestra simpleza también al mismo tiempo. No somos complicados, no tenemos límites, no tenemos manual de funciones. Muchas veces no estamos restringidos a las cosas como escritas en un libro, sino que somos creativos, somos toderos muchas veces, no tenemos retos de aprender cosas nuevas. Pienso que el americano sabe que somos buenos trabajadores para recoger las frutas, para las granjas, pero poco a poco se han ido dando cuenta de que el latino, de donde venga, de abajo, de México hacia abajo, somos excelentes trabajadores, así como somos para el campo, que hay personas que no están dispuestas a hacer ese trabajo. Creo que solamente los latinos lo hacen en Estados Unidos. También así somos de buenos, dedicados y profesionales en lo que hacemos en otras áreas, llámese tecnología, llámese servicios, salud. Somos excelentes, los odontólogos, los médicos. No es casualidad que estemos llegando cada día más aquí, y la expectativa es, y nosotros hacemos patria también estando aquí y poniendo un ejemplo de lo que somos capaces. Y por eso quiero que nos cuentes también, Ian, de tu empresa, Newcombin, cómo nace. Explícanos un poquito el nombre, la razón de ser, su promesa de valor, también su propuesta de valor, para entender un poco lo que estás haciendo. Bueno, arranco contando un poco qué es lo que hacemos. Newcombin es una agencia de software nacida en Argentina, pero hoy trabajamos principalmente y proveemos servicios principalmente en los Estados Unidos, y el servicio que proveemos son servicios a medida en lo que es soluciones de software. ¿Sí? Y soluciones de software no necesariamente es, o no solamente es desarrollar un proyecto o una herramienta tecnológica según ciertas especificaciones, ¿no? El desarrollo a medida, pero en muchos casos nos encontramos trabajando con empresas de tecnología aquí en Estados Unidos para ayudar a proveer de desarrolladores latinoamericanos, ¿no? Para que ellos incorporen a sus equipos y proveer cierta flexibilidad, algo que ha pasado especialmente en los últimos años en Estados Unidos con todos los despidos que han tenido, con toda la imprevisibilidad que tiene la industria tecnológica en los Estados Unidos, es que entender y proyectar la capacidad de capital humano o de equipo en las empresas se ha vuelto más difícil, especialmente en el rubro de startups y en el rubro tecnológico. Entonces,
nosotros ofrecemos esa flexibilidad de, ok, hoy necesitas un desarrollador, mañana 3, capaz 5, capaz tienes que volver a bajar a 1. No hay problema, nosotros somos tus aliados en que siempre tengas lo que necesites y que eso no impacte en tus procesos de reclutamiento, la motivación de tu equipo, que, digamos, el evitar el tener que despedir a personas porque hubo una mala proyección del equipo. Así que hay toda una pata que está alrededor de aumentar y extender los equipos con nuestra gente. Y por último, el tercer servicio ya va más a lo que es la transformación digital, que es cómo podemos utilizar la tecnología para apalancar negocios que pueden no ser tecnológicos, ¿no? Y especialmente en los últimos 20 años, pero especialmente estos últimos 5, donde se deja muy en claro que es exponencial el cambio tecnológico que hay a nivel macro, y hay algunos cambios tecnológicos como, no sé, pasar a utilizar el smartphone, que en 10 años se ha vuelto casi la norma. Hay algunos que son más simples de implementar, pero hay otros cambios que son, digamos, tendemos a restringirnos o a alejarnos de ciertos cambios tecnológicos, especialmente en organizaciones o agrupaciones de personas más grandes, y digo en cantidad, porque estamos bien, ¿no? No hay que cambiar nada. Hoy la cosa funciona y esa noción hoy complica a muchas empresas, ¿no? Fíjate cuando llegó el COVID que la virtualidad se volvió fundamental y muchos negocios presenciales entraron en momentos de dificultad, y eso porque como sociedad no estábamos preparados para trabajar a ese nivel de tecnológico. Entonces fue realmente un cambio violento en la velocidad del cambio, ¿no? Y eso es algo que nosotros buscamos aplicar, que es, bueno, ¿cuál es la velocidad de cambio y la intensidad de cambio tecnológico que una organización está preparada para incorporar? Porque tú puedes desarrollar la herramienta más sofisticada del mundo, pero si la gente no lo usa, no sirve. Te iba a preguntar si lo hacen a manera de staffing o son proyectos o tienes personas. Ambas. Mencionabas en distintos países. Nosotros, el modelo de negocio, ¿cómo es? Tenemos 2 modelos de negocio. Uno es a proyecto cerrado. Entonces, viene una empresa con una necesidad puntual, necesito desarrollar esta herramienta, necesito resolver este problema, o necesito armar un feature para mi producto, y cotizamos, y digamos, es un alcance cerrado, como, digamos, sería como armar los planos para la casa y construir la casa y entregamos la casa llave en mano, ¿no? Y el otro modelo de negocio es si por tiempo y materiales, ¿no? Tipo staff augmentation, que es el nombre formal, y eso ya es más por hora de trabajo, que sería como rentar la cuadrilla para que diferentes empresas utilicen. Y ahí es donde surgió una parte fundamental de la empresa, que es, uno, fomentar y construir un equipo fenomenal, ¿no? La noción de si nosotros tenemos un equipo fenomenal, vamos a hacer buen trabajo, y si hacemos buen trabajo, va a haber más trabajo, ¿no? Y entonces uno de los pilares fue esto de armemos un gran equipo, y por el otro lado fue el, ok, vamos a esa misma relación que nosotros tenemos con nuestro equipo, extenderla hacia nuestros clientes. Esa es nuestra manera de trabajar. Entonces, cuando llegamos a un cliente, nos preguntamos, ok, ¿cómo nosotros podemos ayudarlo hoy, pero también continuar ayudándolo en el largo plazo? Entonces, esto de construir relaciones a largo plazo, de acompañar el crecimiento de las personas, sea nuestro equipo o sea nuestro cliente, es una de las partes centrales. Y esto lo uno con el cabo de qué es New Combin, ¿no? ¿Por qué New Combin? Y eso viene de New Combination, de nueva combinación. Queremos, y esto viene también porque mi socio Marcelo y Nico y yo somos de generaciones muy diferentes, ¿no? Marcelo, él tiene una trayectoria en tecnología muy importante, tiene una experiencia impresionante, y eso es lo que él trae sobre la mesa, ¿no? Es la experiencia que nos sostiene, que nos trajo hasta acá, y también una dosis de innovación, de disrupción, de ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa fue la nueva combinación que queríamos representar tanto en el nombre como en los equipos que armamos. Y
lo que a mí más me gusta personalmente de eso es que maximiza nuestra capacidad de empatía a la hora de ver qué es lo que necesita un cliente o qué es lo que necesita alguien de nuestro equipo. Porque tenemos esa, digamos, creo que si hubiéramos sido solo Nico y yo, ¿no? Chavos de 24 años iniciando este negocio, hay muchísimas cosas hay muchos errores que Marcelo como socio, pero también como mentor, ¿no? Él es uno de los grandes mentores de mi vida. Nos ha ayudado a navegar, pero también nos ha ayudado a interactuar con clientes que de otra forma hubiera sido más difícil. Así que creo que ese es uno de los puntos bien fuertes que a mí me enorgullece mucho y bueno, también eso es lo que nos ha llevado a buscar la certificación de Great Place to Work, ¿no? Tenemos un sello de calidad de esto es algo que es importante para nosotros. Y bueno, tú conoces mucho del rubro del software y seguramente también te ha pasado, ¿no? Que te encuentras con personas que vienen de terribles experiencias con proveedores del palo. Y bueno, hay un desafío, pero también es parte del proceso que es construir confianza. ¿Y cómo se construye confianza? No es solo con un pitch. Las acciones son lo que construyen la confianza, ¿no? Las acciones que muestran sinceridad, que muestran capacidad y que muestran también compromiso, que eso perdure en el tiempo. Y eso creo que nos ha llevado a que le vaya muy bien a la empresa, ¿no? Empezamos en el 2017, 2018 y hoy, 2024, estamos arriba de las 70 personas, tenemos personas en 8 países diferentes y bueno, creo que sí es algo que me enorgullece mucho porque la verdad a mí me encanta el equipo y creo que me hace bien saber que voy a trabajar todos los días con este grupo de gente, ¿no? Ojalá que todos en la empresa también se sientan igual, pero y yo creo que sí, porque es lo que se respira en el día a día. Entonces, sí es algo que disfruto mucho porque podemos llevar eso también hacia nuestros clientes y que ellos también nos puedan ver. El deseo de hacer bien, de hacer buen trabajo, de crecer juntos. Y así que bueno, ya estoy empezando a ir en círculos, pero porque puedo hablar todo el día de esto. Pero bueno, eso es un poco lo que hacemos en Newcombin. Y en este momento te están escuchando empresas, empresarios, fundadores de empresas que quisieran hacer ese camino que has recorrido. Otra vez nos estás mostrando ese camino que, a ver, podríamos decir que empezó en Argentina. Sí. Tuviste tu internacionalización también con tu mudanza a México, tu expectativa de un cambio y hoy estás en Estados Unidos. Cuéntanos un poco, resúmenos un poco ese camino y cuál sería la fórmula. Háblale a ese emprendedor que está en Argentina, que está en El Salvador, en Colombia, en Panamá, en Perú, en cualquier país latinoamericano y que no ve por dónde, a pesar de que se puede estar asfixiando o con temor de lo que esté pasando en su país, ¿qué le podemos decir? O sea, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál te ha funcionado? ¿Qué crees tú que es lo que hay que hacer hoy en día que ya estás de este lado? ¿Qué tan difícil ha sido todo esto? ¿Y qué ha funcionado para poder tener clientes en Estados Unidos, por lo menos? Es una gran pregunta. Voy a tratar de separarlo en la perspectiva de negocio y después en mi experiencia personal, porque creo que las dos son importantes, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, nosotros trabajamos en servicio, entonces esto, digamos, el camino para una empresa de producto es diferente, pero creo que hay algunas cosas que se comparten, ¿no? Pero tiene que haber una noción clara de cuál es ese valor agregado y tiene que haber una intención muy clara de poder que podamos comunicar eso. Entonces nosotros, mucho de del negocio nuevo que traemos ha sido de manera remota, ¿no? Buscando en LinkedIn gente que estaba buscando ese servicio, saliendo a buscar. Nosotros no hemos tenido inversión externa en la empresa como para crecerla, entonces sí fue medio, creo, la palabra es bootstrapeado, ¿no? Pero autofinanciada, ¿no? Por los socios y una de las cosas que nos ha llevado a hacer eso, o la decisión fue, vamos a construir un negocio y ir validándolo en la medida que nuestros clientes nos lo validan.
y un cliente nos llevó a otro. Entonces el crecimiento en los primeros años sí fue un poco más lento, pero una vez que armamos un portafolio de trabajo, una vez que teníamos algo de trayectoria, empezó a ser un poco más sencillo porque teníamos capacidad de lograr referidos y la cosa empezó a crecer orgánicamente en ese sentido. Así que desde el punto de vista de negocios, creo que es muy importante que haya un norte. Nosotros creo que no teníamos del todo claro en todo momento cuál era el pitch, pero sabíamos que había un norte sobre ayudar a empresas con tecnología y eso lo fuimos refinando con el tiempo, ¿no? En la medida que veíamos que funcionaba y que no. Obviamente el poder salir, el poder eventualmente nosotros, el viajar para ir a ver a nuestros clientes fue una herramienta muy importante por dos frentes, ¿no? Una, para crecer o profundizar la relación con ellos, pero dos, para también salir a buscar más clientes y aprovechar ese viaje. Entonces, había un proyecto que nos financiaba el poder ir a México desde Buenos Aires y nosotros aprovechamos y fuimos a eventos, coordinamos. Me acuerdo que estábamos mi socio y yo llamando por teléfono tratando de armar una agenda para conseguir reuniones para esas 2 semanas en las que estábamos. Eventualmente nos dimos cuenta que para hacerlo, por lo menos en México, teníamos que estar. Para Estados Unidos, la generación de trabajo de manera remota sí fue más posible, especialmente durante y posterior a COVID, porque se rompieron un poco los esquemas de necesito estar enfrente tuyo para que comencemos a trabajar, pero bueno, eso sí es un diferencial. Entonces, en la medida que eso es posible, pero bueno, la estrategia remota no funcionó y eso es algo que yo recomiendo. Hoy somos capaces de comunicarnos con gente en Estados Unidos desde nuestras casas o con gente en cualquier país del mundo, ¿no? La importancia ahí es cómo ejecutás, comunicar qué haces y qué valor puedes agregar y por qué te elegirían a vos por sobre otra persona. Desde el ámbito personal, creo que migrar no es algo fácil, tú lo sabes también, ¿no? Hay muchos desafíos, desde los más tácticos como montar la estructura que uno necesita para vivir en un lugar que no conoce, a el constante desafío de lo que uno entiende, porque, digamos, por lo menos en mi experiencia es que me he encontrado todo el tiempo con cosas diferentes, ¿no? Y formas de ser, formas de trabajar, y eso es algo muy rico, pero también uno tiene que estar preparado para desconstruir lo que uno cree que es y darle ese poder a lo que uno ve, lo que uno observa. Y entonces, en mi caso no fue fácil. Los primeros años en México no teníamos los fondos como para, digamos, fue realmente, yo viajaba, me acuerdo que yo tenía un tío que me dio un techo. Él vivía en Ciudad de México, me dio un techo y él vivía en las afueras de la ciudad. Entonces yo, para ir a la ciudad todos los días, me acuerdo, caminaba 40 minutos y me tomaba un bus de 1 hora para ir a la ciudad y ver al cliente que teníamos y después de ver a ese cliente, ir a las diferentes reuniones o a eventos y ni bien pude, me busqué un cuarto chiquitito con lo que tenía y de nuevo, los primeros años no fueron fáciles. Incluso con la llegada a Estados Unidos, que llegué ya con una empresa funcionando, llegué con un poco más de recursos como para poder armar la base, armar campamento. Aún así es difícil porque tienes que aprender cómo funciona, tienes que ver cómo funcionan las cosas aquí. Y creo que el empeñarse en aprender eso rápido y en tener claro, digamos, las cosas aquí, asumir que las cosas son diferentes y asumir que hay mucho por aprender. Y eso creo que es una buena práctica en general, porque saber que no sabes todo, ¿no? Y que hay mucho que no sabes. Y a mí, por lo menos, esa curiosidad me impulsa a poder encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Y cuando uno se encuentra con una situación a resolver, el cambiar la perspectiva, el cambiar el observador, es algo que ayuda mucho para considerar que tenemos otras herramientas a nuestra disposición para lograr un objetivo o resolver un problema.
Y pienso que el emprendedor se hace con esas historias que tú estás contando y definitivamente para mí este proceso de tu catarsis también es un proceso interior para mí. Espero que para los que nos estén escuchando aquí en Top Latin Minds, porque me hace recordar las cosas que he pasado también, ¿no? Y esas caminatas eternas que, pero con alegría, con entusiasmo, contento de que estabas Sí, haciendo lo que estabas haciendo y que algún llueve día, otro año. y te pasaba el BMW al lado y tú decías, algún día yo tengo uno de esos. Y entonces, eh, con convicción de que estabas caminando hacia un éxito. Y lo que tú dices, no es nada lo material, pero es la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Entonces, cuando se dan las cosas, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me han dicho que soy suertudo o sortudo, ¿cierto? Que he tenido mucha suerte. Eh, yo creo que sí, la suerte existe a esos que caminan y caminan mucho tiempo y se sacrifican y toman decisiones y arriesgan y eh, para esas personas hay mucha suerte en el futuro. Esas personas que dijeron, estás loco, ¿cómo te vas a ir para México? No sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me han dicho muchas veces en Sí, la vida que estoy loco. Esos mismos que me dijeron que estaba loco, después me dijeron que tuve suerte. Entonces, sí. me gusta oír Yo, esa historia. yo sí tengo que reconocer cierto privilegio que tengo porque pude ir a la universidad. Mis padres me dieron una educación fantástica, ¿no? Entonces, sí, yo siempre reconozco eso que me dieron mis padres, porque sin eso creo que hubiera sido muy diferente la historia. Pero dicho eso, uno tiene en su poder el determinar muchas cosas de lo que hace, ¿no? Y creo que qué es lo que nosotros nos decimos va a cambiar cómo actuamos y cómo actuamos va a cambiar nuestro futuro tanto inmediato como en el largo plazo. Y son esas pequeñas decisiones de llueve o truene, esté cansado o no esté cansado, de hacer lo que uno se empeña. Si desde el primer momento no haces lo que tú te dices a ti mismo que vas a hacer, y ya ahí hay un punto de conflicto que te va a estar alejando de tu objetivo. Mm, ¿No? sí. Si quieres ser futbolista y dices, bueno, voy a entrenar todos los días, y no entrenas todos los días, ya ahí tienes algo que te va a distanciar de tu objetivo. Y creo que esas actitudes de ser constante, que no es fácil, ¿no? Porque a esto súmale que y capaz las cuentas están justas, ¿no? Es que las cuentas están justas, entonces tienen que hacer cosas para resolver ese tema. Yo en ese momento, cuando me vine a México, estaba en una relación a larga distancia. Tenía mi novia, hoy quien es mi pareja, mi esposa, en Argentina, entonces tenía eso que era algo muy preciado que yo quería cuidar, pero que si uno quiere, no está no entra en la planificación de negocios, pero yo hoy, a posteriori, digo, mi pareja también ha sido fundamental para mi salud, para mi motivación y tener un poco una hinchada cuando las cosas son difíciles, porque no puedo negar que han habido momentos que uno cuestiona, uno se autocritica, critica la situación, está preocupado, está estresado. Es una montaña rusa de emociones y de desafíos que se le imponen a uno mismo, ¿no? Y yo agradezco haber tenido mi pareja a través de todo esto porque me ha sido eh, casi como un eco, pero también alguien que me desafía que cómo lo estoy pensando. Porque si te encasillas en una forma de ver las cosas, también permaneces donde estás. Entonces, eso es algo que a mí me ayudó mucho. Y quisiera resaltar en este punto, Ian, un valor que destaco en ti, y es el agradecimiento. Destaco la lealtad también, que obviamente no va a venir de ti, pero tus actos lo hacen, lo muestran. Le has agradecido a tus padres, le has agradecido a la oportunidad que te dieron, le has agradecido a tus socios, los has reconocido, los has mencionado. Y quisiera destacar que cuando pedimos tu reseña biográfica, nos mencionaste a ellos, ¿cierto? Y eso habla mucho de ti. Y que lo escuche Nico, que lo escuchen tus socios, porque Marcelo, ¿cierto? Marcelo y Sí, Nico fueron incluidos en tu hoja de vida, así que como alguien importante. Eso habla mucho de tu nobleza, de tu valor, de tu agradecimiento, eh,
y acompañado de esa perseverancia me muestra pues que es parte de ese camino al éxito. Debemos ser agradecidos, debemos tener perseverancia. Yo cada vez valoro más la perseverancia que la inteligencia. Muchos inteligentes los he visto quedarse en el camino, pero a los perseverantes, a pesar de todo, yo pienso que llegan. Yo hacía hasta broma con el cantante, el que hizo Despacito, si me ayudas con Ah, el sí, sí, nombre. sí. ¿Cómo se llama? Luis Fonsi. Luis Luis Fonsi. Fonsi, Sí, perdón, me yo acuerdo el también estoy nombre. mal ahí. Luis Fonsi, que logra el éxito con Despacito, ¿cierto? Pero antes de eso yo decía, pero este hombre sí es perseverante, yo, no va a salir a ningún lado, yo no tenía ninguna fe en él. Y hasta me reía de una canción que él tenía que se llamaba Yo no me doy por vencido. Y entonces yo creo que es un ejemplo de esa perseverancia, de no darse por vencido, y luchar, que los perseverantes llegan. Yo no creía en los talentos de él, y creo que tiene una de las canciones más famosas, por lo menos de los últimos 20 años, si es caso. Eh, la perseverancia es un valor importante y nos lo has mostrado tú también con tu historia y lo que hemos visto. Y esto habla también de algo que me quise dejar también para lo último, después de haberte conocido mejor, porque también te incluiste algo que es el coach ontológico. Y eso Sí, también quiere decir el valor que tú le das a la filosofía, a buscar la existencia. Me identifiqué mucho con eso y quisiera que en esta última etapa de nuestra conversación pudieran contarnos un poco de qué se trata, porque creo que es algo que debe ser muy interesante conocer. a mí la verdad es que es algo que me encanta. Yo llegué al coaching, digamos, también se puede conocer como mindset coaching, pero yo llegué en realidad como cliente. Yo tuve algunos momentos medio difíciles, personales, que obviamente, especialmente en los estadios iniciales de una empresa, tu identidad está muy atada a aquella de la empresa, ¿no? Y entonces yo estaba atravesando un momento difícil y a mí el coaching me ayudó mucho a frenar la pelota y ver las cosas desde afuera de la cancha, ¿no? De tomar perspectiva y de ver la situación desde muchas formas diferentes, ¿no? Y eso es un poco lo que busca el coaching. El coaching es un proceso que busca ayudar a las personas a mirar una situación a resolver o un objetivo a cumplir desde diferentes puntos de vista u observadores. Y a partir de eso, buscar herramientas o acciones que nosotros podemos hacer para acercarnos a eso, ¿no? Es diferente a la terapia, ¿no? La terapia busca explicar o fundamentar a partir del pasado. El coaching es qué es lo que yo puedo hacer hoy para generar el cambio que busco en mi vida. Todo eso, obviamente eso uno hace y genera ese cambio con acciones, pero esas acciones primero uno tiene que cambiar lo que se está diciendo. Entonces, si tú te despiertas a la mañana y te dices no lo vas a lograr, o no lo estás haciendo bien, no estás haciendo lo suficiente, muy diferente a que si dices hoy es tu día, hoy lo vas a lograr, hoy vas a ser suficiente, ¿no? Y son cosas muy pequeñas, pero mucho, mucho valor en cambiar lo que uno se dice y después, obviamente, en entender cuáles son las vías de aprendizaje. Uno, si quiere cambiar el resultado, ¿qué puede hacer? Puede cambiar la acción, ¿no? Busco un resultado diferente, cambio la acción, puedo incorporar información o aprendizaje nuevo que me dé nuevas perspectivas, o puedo hacer un cambio, yo, Ian, persona, que eso me ayude a llevar adelante las cosas de una manera diferente. Entonces ha sido un proceso que a mí, y yo sigo haciéndolo, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo porque cuando estoy en una situación nueva, desafiante, o tengo una inseguridad, ¿no? Si hay algo que creo que es común entre muchos emprendedores es el síndrome del impostor y la constante, incesante ola de inseguridades frente a estar constantemente expuestos a estar fuera de nuestra zona de confort. Entonces, a mí ese es un proceso y me ha dado herramientas para trabajar todas esas inseguridades, esos cuestionamientos y me ha hecho ser más productivo, pero me ha hecho también disfrutar más el camino. Eso creo que hoy estoy ese es el aprendizaje que hoy estoy buscando, ¿no? Creo que los primeros años ha sido muy de vamos a hacerlo
no me voy a rendir, no me voy a rendir, no me voy a rendir, que eso es algo que lo sigo teniendo, pero mi pregunta es, ¿podría hacer eso y también pasarla bien todos los días y disfrutar todos los aspectos de mi trabajo y encontrarle el disfrute a todos los aspectos de mi trabajo? Y ese proceso me ha cambiado los días. Y en una necesidad esto de cuestionarnos, como directivos de empresas, debemos estar cuestionándonos todo el tiempo y preguntándonos qué hacemos. E inclusive en este momento muchos directivos estarán preguntándose, cuestionándose en temas como la inteligencia artificial, qué debo hacer ante la situación de mi país, qué debo Sí. hacer ante... Y nos las pasamos cuestionando. Y a veces en empresas pequeñas tienes pocas personas que te retan. A veces un reto grande es ser líder único a veces en una empresa. Así que el cuestionamiento, ya sea hacia nosotros mismos, es un factor muy importante de todo lo que hacemos. Y poder escucharla desde afuera. Creo que el Sí. coaching es eso. El coaching es poder escuchar desde afuera y tener esa capacidad de aceptar una crítica casi. Sí, el poder ver el Hacerla. feedback. Y a mí algo que por lo menos a mí me pasa que es, yo hay veces soy, digamos, digamos, una frase armada medio que tengo, pero es este de ser tu propio tirano, pero no tu verdugo, ¿no? Especialmente con personas que tienen ambición o que quieren construir un proyecto, y la autocrítica es un motor incesante y, bueno, pero digamos, si ese es un combustible que te empuja hacia la mejora, que no te frene, que no te paralice, si te empiezas a, no lo estás haciendo bien, esto, lo otro, digamos que la autocrítica sea constructiva, y lo mismo hacia tus colegas, ¿no? Si es avallazante, si es destructivo, no vas a estar Sí. acercándote al cambio que querés lograr. Así que creo Importante que aclaración, importante la aclaración, porque no, hay muchos que usamos o usan el látigo en contra de sí mismos y nos damos duro a veces, tenemos que cuidarnos de no golpearnos tanto, ¿sí? O sea, eh, pero sí criticarnos y autoanalizarnos, dudar. sí. Yo soy un ejercitante de pensar inclusive en las cuestiones que se consideran disruptivas y hasta conspirativas, porque es un ejercicio mental para poder cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar lo establecido, cuestionar lo que se supone que es verdad. Si no cuestionamos, el mundo no cambia. Si no nos Sí. cuestionamos a nosotros mismos, nos quedamos ahí esperando la supuesta jubilación, ¿no? ¿Y quién te dice que aprendes algo que te cambia todo? ¿No? Y obviamente el día tiene 24 horas y uno tiene que elegir, pero comparto mucho digamos, el de alimentar esa curiosidad y de hacernos preguntas. Creo que es algo que inevitablemente abre puertas, porque digamos, el que busca encuentra, en ese sentido, el que busca respuestas las vas a encontrar. Así es, ¿no? Este, De verdad que, de verdad, bueno, hoy hemos estado con Ian Peterson, que nos acompaña desde Nueva York, argentino, y nos ha hablado de su empresa, New Combin, y nos ha hablado de todas las vicisitudes y también el camino decisivo para llegar a donde se encuentra hoy. Queremos agradecerte, Ian, tu tiempo, abrir tu corazón, abrir tu mente a todos nosotros. Y quisiera cerrar este programa con un mensaje de parte tuya para todas las personas que nos están escuchando. Eh, es una ventanita que abrimos para que puedas tocar el corazón de muchas personas y ese factor de motivación, de inspiración que eres tú para muchos de nosotros. Así que me despido agradeciéndote y bueno, por favor, te escuchamos. Gracias, Rodrigo. La verdad es que disfruto mucho de hablar con vos, y me siento muy cómodo, y creo que compartimos muchos de los valores a la hora de llevar adelante los proyectos. Como palabras de cierre, creo que lo primero es importante digamos, tener en claro y fijar ese objetivo, pero una de las cosas es, y lo he dicho en todo este recuento, pero no lo pude haber hecho solo. Y he tenido y tengo aliados que me ayudan en ese camino, y eso incluye al equipo fantástico con el que tengo a mi alrededor. Entonces, creo que el rodearse alrededor de personas que comparten esos valores y que
están o tienen una forma de pensar parecida hacia el buscar construir y el buscar crear. Creo que eso es algo sumamente importante. Solamente si lo están considerando o si lo están haciendo, creo que la gente que tienes a tu alrededor es muy determinante. Pero después no olvidar que todos somos responsables de nuestras propias acciones y que podemos elegir, y esas elecciones creo que está muy bueno alimentarlas con la curiosidad y la búsqueda de cómo podemos hacerlo diferente. Eso es lo que ha traído formas nuevas de hacer las cosas, ha desbloqueado problemas, ha creado productos excelentes, ¿no? El hacernos preguntas, y tú, Rodrigo, lo dijiste recién, ¿no? El hacernos preguntas creo que constantemente sobre cómo podemos ser mejores nosotros, cómo podemos hacer algo mejor, eh, es lo que inevitablemente mantiene o le da vida a ese círculo virtuoso de hacer, equivocarse, aprender, y no sé, creo que esas son las dos cosas que yo quisiera, y obviamente yo, digamos, después pasas mis canales y todo eso, pero yo encantado de hablar con algún emprendedor que está buscando cumplir algún objetivo o que tiene preguntas. No sé, yo me quedo a disposición para emprendedores que están buscando o están en el camino. Yo he aprendido de muchas personas, y si yo tengo algo para aportar, encantado. Okay. Muchas gracias, Ian. Vamos a dejar tu enlace de LinkedIn también aquí. Vamos a dejar el QR para que quieran comunicarse contigo. Y nuevamente, bueno, y a todos que han estado con nosotros, pues invitarlos a que sigan conectados con Top Latin Minds. Aquí les dejamos también nuestro QR para nuestro grupo de LinkedIn y para que pues sigan conectados. Suscríbanse y activen la campana para que reciban notificaciones de nuevos capítulos con nuevos entrevistados, con mucha información que seguramente será de mucha utilidad para su emprendimiento, para su empresa y para su vida personal. Hasta pronto y muchas gracias, Ian. Que esté muy bien. Muchas gracias, Rodrigo y equipo.